En las tierras oscuras de Mordor, donde las sombras se extienden más allá de la vista y el fuego nunca se apaga, existe una fuerza maligna que ha aterrorizado a la Tierra Media durante milenios. Su nombre es temido por todos, desde los más humildes hobbits hasta los poderosos reyes. Un ser que no conoce la piedad, que ansía el poder absoluto y que está dispuesto a sumergir al mundo en una oscuridad eterna para conseguirlo. Sauron, el Señor Oscuro, el creador del Anillo Único. Un anillo forjado en los fuegos del Monte del Destino, destinado a controlar a todos los seres vivientes y a subyugar sus voluntades bajo su yugo. Pero, ¿quién es realmente Sauron? ¿Cómo llegó a convertirse en el arquitecto de tanto sufrimiento y destrucción? ¿Y cuáles fueron los oscuros secretos que lo llevaron a desatar el terror sobre la Tierra Media? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el mito, mientras desvelamos la historia del ser más temido de la Tierra Media, el Señor Oscuro Sauron. Esto es Mitología. Suscríbete para no perderte ningún detalle de las leyendas más oscuras y poderosas. En un origen, Sauron no era malvado. Era en el crisol de los tiempos uno de los espíritus nacidos del pensamiento de Eru Ilúvatar para crear la música de los Ainur. De entre los Maiar, era uno de los más poderosos y sabios, de los más dotados para el orden y la armonía, en conocimiento justo por debajo de los Valar, los más notables de todos los seres de la creación. En la música, Sauron fue acorde a la melodía de los Ainur, así que conocía más de la visión de esta canción que el propio Melkor, que desde el primer momento fue discordante. Cuando los Ainur bajaron al mundo que habían creado para darle forma, Sauron fue cercano al conocimiento del Valar Aulé, el herrero, señor de la tierra y la minería. No siempre fue conocido con este nombre. De hecho, Sauron es como lo llamaron luego en Kenya, el horripilante, el aborrecido. Incluso en Sindarin era conocido como Gortaur, el cruel. Hay escritos no canónicos donde se lo menciona como Mairon. Aunque siempre fue conocido como Sauron, se convirtió en el Maya más poderoso de entre los de su linaje y pronto sintió apego hacia Melkor, porque era grande el amor que sentía por la coordinación y el orden, y profundo también el odio hacia la confusión y el derroche. Vio en Melkor un espíritu tenaz, diligente y decidido a ejecutar sus designios de forma impecable y estricta, pues Melkor llenó su mente de desconfianza y recelo hacia Ilúvatar y el resto de los Ainur, confundiéndolo con mentiras acerca del abandono hacia el mundo que habían creado. Fue así que se declaró seguidor de Melkor y transitó con él los siniestros caminos del mal, hasta el punto de ser su siervo más devoto, capaz de alcanzar logros concebidos por Melkor, pero que éste no pudo obtener en la furia de su propia avaricia. Según palabras del propio Tolkien, en todos los ardides de Melkor en Arda, en sus vastos trabajos, Sauron tuvo parte. Sauron estuvo al lado de Melkor cuando éste construyó la fortaleza de Utumno en la Tierra Media y luego destruyó las lámparas de los Valar, las primeras en iluminar el mundo. Eso obliga a los Valar a abandonar Ea, y es así como dejan a Melkor como señor absoluto. Cuando estos levantan los árboles en Valinor, Melkor le concede una fortaleza a Sauron al oeste de Utumno, un enorme baluarte situado para defender el paso del Helcaraxe, la única conexión con las tierras imperecederas. Esa ciudadela es conocida como Angband. Fue entonces cuando se produce el despertar de los primeros elfos a orillas del Cuivienen, y los Valar sienten la necesidad de protegerlos del mal de Melkor. Así que acometen contra el Señor Oscuro con toda su fuerza, destruyen Utumno y se lo llevan preso a Amán,
pero no consiguen encontrar a Sauron y tampoco lo consideran importante. Así que se quedará en la fortaleza de Angband, continuando la obra de su maestro, criando orcos y preparando sus ejércitos, esperando su vuelta pasadas las 3 edades de su cautiverio. Tras cumplir su condena, Melkor engaña a los Valar, arruina los árboles, asesina a Finwë. Cuando vuelve a la Tierra Media, se encuentra con su lugarteniente Sauron impecablemente preparado para la guerra. En ese momento, Melkor, el Valar, ya es conocido como Morgoth, el negro enemigo del mundo. La Primera Edad empieza con la llegada del ejército de los Noldor, liderados por Fëanor y Fingolfin. Estos, aún con mucho sacrificio, consiguen sitiar Angband durante más de 400 años. Ese sitio termina con la batalla de la llama súbita, donde los ejércitos del Señor Oscuro, con Sauron como principal lugarteniente, arrasan a las huestes élficas con tremenda ferocidad. En esta batalla, y todas las que transcurren durante la Primera Edad, Sauron ha alcanzado la plenitud en poderes y maldad, se muestra como un terrible hechicero, maestro en las artes oscuras, señor de licántropos, el más hábil entre los cambiaformas, que pervertía todo cuanto gobernaba y cuyo único propósito era imponer su voluntad y la de su amo por encima de todas las de la Tierra Media. Es entonces cuando ataca la isla de Tol Sirion con su poderoso ejército de licántropos, al frente de Draugluin, padre de los licántropos, y Turingwe-Thil, heraldo de los murciélagos de Angband. Toman la torre y a partir de ese momento, la antigua Minas Tirith empieza a conocerse como Tol Ingaurhot, la isla de los licántropos. Pero es durante estos años de la Primera Edad cuando Sauron participa en una de las historias más hermosas y llenas de pesar de toda la Tierra Media. Una pequeña compañía de orcos cruza el paso en destino. Estos no se detienen como tenían mandado y Sauron los llama a su presencia. Los descubre, pues nadie como él domina las artes del engaño, y resultan ser los elfos de Finrod Felagund, en ayuda de Beren, hombre mortal, hijo de Barahir y de la casa de Beor, la mayor de las 3 casas de los hombres amigos de los elfos en la Primera Edad. Beren había prometido al padre de su amada Lúthien una de las 3 joyas en la corona del propio Melkor. Con ello reclamaría el amor de la hija del rey Thingol y Melian, la Maya. A pesar de las artes élficas de Finrod, Sauron levanta el velo que los cubría en una batalla de canciones de poder y los encierra en la torre. Manda licántropos para que los devoren uno a uno hasta que confiesen el destino de su viaje, y cuando solo quedan Beren y Finrod, este último rompe sus cadenas y mata al lobo con sus manos desnudas, aunque queda gravemente herido. Es entonces cuando acude Lúthien sobre el poderoso perro Juan, el gran lobo de Valinor, y Sauron envía todos los licántropos, y todos ellos son derrotados. Hasta el mayor de su estirpe, el gran Draugluin, cae en las fauces de Juan tras una larga batalla. Entonces, el mismo Sauron recuerda el decreto sobre el destino de Juan. Solo moriría ante las mandíbulas del lobo más poderoso que jamás haya pisado Arda. Se convierte en un monstruoso licántropo de fuertes garras y terrible mandíbula, pero cae también ante la voluntad de Juan y se ve obligado a huir transformado en un horroroso vampiro, goteando sangre negra por toda la tierra. La Primera Edad termina con la Guerra de la Cólera, donde Morgoth es vencido por las huestes de Valinor, con el heraldo de Manwë al frente de un poderoso ejército de elfos Vanyar, águilas Maiar y elfos Noldor fieles a Finarfin, en una batalla tan colosal que hunde Beleriand en el mar. Sauron adopta una forma hermosa y se somete ante Eönwë,
suplicando clemencia y realmente arrepentido de toda su vileza. Pero éste carece de autoridad suficiente para juzgarlo, pues Sauron es un espíritu de más alto poder. Así que lo conmina a volver a Valinor y rendirse al juicio de los Valar. Es así que Sauron, por vergüenza y miedo a una condena eterna y altivo, decide quedarse en la Tierra Media, vagando durante casi 1000 años sin rumbo en una paz vigilante. Son esos años en los que elige la cordillera de Mordor como morada, y es entonces cuando empieza la construcción de la Torre de Barad-dûr. En origen, arrepentido de todo el mal que había hecho bajo el dominio de Morgoth, empieza a tejer en su pensamiento la idea de reconstruir la Tierra Media. Afligido por la sensación de abandono de los Valar, decide ordenarlo todo según su propia visión, y con su tiranía planea someter a todos los pueblos libres. Su primer objetivo son los elfos, y toma su forma hermosa. Anatar se hace llamar el Señor de los Dones. Intenta seducir al pueblo de Lindon, donde Elrond y Gil-galad, precavidos, lo expulsan, pero encuentra amparo entre los herreros de Eregion, a los pies de las montañas nubladas en el reino de Eregion. Allí, a pesar de la oposición de Galadriel, usa todas sus artes de persuasión y engaño para cautivar al pueblo de Celebrimbor y a todos los herreros Noldor, diciéndoles que es un enviado de los Valar, con el objetivo de ayudarles a preservar todo lo hermoso de Arda. Juntos, y gracias a los conocimientos de Sauron, 300 años más tarde, forjan los anillos de poder, pero Sauron los había traicionado. Había forjado el anillo único para gobernarlos a todos y someterlos uno a uno. En él deposita parte de su maldad, así que mientras llevaba el anillo, su dominio sobre el resto crecía, pero menguaba si no lo portaba. Es en ese momento que Celebrimbor descubre el engaño y la verdadera naturaleza de Anatar. Intentó primero destruir el resto de anillos de poder y como no pudo, trató de ocultarlos. Además, había forjado 3 anillos muy especiales, los 3 libres del dominio de Sauron, pues los creó él en solitario. Estos 3 anillos fueron entregados a Gil-galad, Galadriel y Círdan, Bilia, el anillo azul, Nenya, el anillo blanco, y Narya, el anillo rojo. Es así que Sauron, ya descubierto de su dulce apariencia, decide declarar la guerra a los elfos y atacar Eregion. Recupera los 9 y los 7 forjados bajo sus enseñanzas, pero no consigue los 3. Tortura a Celebrimbor para obtenerlos, pero nada consigue, y así muere uno de los mejores herreros y de los más sabios de entre los Noldor en la Tierra Media. Sauron, enfurecido, ataca Lindon y Khazad-dûm, y cerca está de sitiarlas. Pero llegan los númenoreanos, con su numerosa armada naval en auxilio del rey Gil-galad. La batalla es enorme, pero el poder de Númenor era esplendoroso y obligan a Sauron a retirarse de nuevo a Mordor. Desde ese momento ya es conocido como el Señor Oscuro. Se fortifica en Mordor, termina la torre de Barad-dûr y reparte los 9 anillos entre reyes y altos señores de los hombres, y los 7 entre los señores enanos. Estos muestran fuerte resistencia a su poder, pues habían sido concebidos por Aule en la oscuridad del mundo y creados para resistir y nunca corromperse. Pero débil y codiciosa es la raza de los hombres, y todos ellos son sometidos a la voluntad de Sauron. Reyes, altos señores y grandes hechiceros, convirtiéndose en los Nazgûl, espectros del anillo, ni vivos ni muertos, todos sometidos a la voluntad del único. Extiende su poder en el este y en el sur, toma el control de todas las criaturas de Morgoth, que lo reconocen como el nuevo señor de la tierra, lo que enfurece a los númenoreanos, pues alta era su vanidad. Eran soberbios y orgullosos.
aferrándose cada día más al poder y recelosos de los Valar. Sauron aprovecha esa circunstancia, reta a los númenoreanos y a su rey Ar-Pharazôn. Se presenta con toda su armada en las puertas de la Tierra Negra. En hermosa apariencia y con engañosa sumisión, se rinde ante el rey y se declara prisionero. Entonces Ar-Pharazôn, engreído e iluso, lo apresa y lo lleva a Númenor como trofeo de su victoria. Pero Sauron, astuto y vil como ninguno, maestro en el engaño y la persuasión, tarda muy poco en ascender hasta consejero del mismo rey, llenándolo de dulces palabras y escondiendo medias verdades en un manto de recelos. Instaura el culto a Melkor, explicando al rey que Eru es un invento de los Valar y que Melkor es el único que osó hacerles frente. No tarda en establecer esa adoración como oficial en la isla de Númenor y conseguir que rechacen cualquier contacto con los elfos, excepto para los fieles, el grupo de hombres que no abrazan el nuevo culto oscuro. Con sus mentiras, se aprovecha del miedo creciente al fin de sus días para explicarle al rey Ar-Pharazôn que la inmortalidad puede tomarla por la fuerza en Valinor. Y es así que se cumple el plan de Sauron, pues sabía que Númenor sería rechazada y aplastada en las costas de Aman, quitando de en medio a su mayor rival para dominar la Tierra Media. Pero los Valar no pueden hacerse cargo de los hijos de Ilúvatar, y Manwë acude a Eru, y éste levanta una terrible ola que hunde la armada de los hombres en el mar y cambia la forma del mundo. La tierra fue tragada y la isla de Númenor sumergida para siempre en el fondo de los océanos. Es a partir de este momento que Eru separa físicamente Aman del mundo, y Arda pasó de ser plana a tener una forma esférica. Así solo los elfos podían navegar por el gran mar y llegar a la tierra bendecida. Sauron, alcanzado por los acontecimientos, volvió a Mordor en forma de una ola negra de ceniza y fuego, perdiendo con ello su forma hermosa e incapaz de recuperarla para siempre. Varios fueron los númenoreanos que lograron escapar de la isla rumbo a la Tierra Media. Los partidarios de Ar-Pharazôn se instalaron en el sur y desde entonces fueron conocidos como los númenoreanos negros. Pero temiéndose la ruina en el desafío a los Valar, varios de los leales abandonaron Númenor, liderados por Elendil el Alto y sus dos hijos, Isildur y Anarion. Llegaron a la Tierra Media y fundaron los reinos de Arnor y Gondor. Entonces Sauron decide atacar apresuradamente sus jóvenes reinos, temeroso de ver despertar en ellos el esplendor de Númenor. 100 años solo pasan, pues en posesión del anillo, rápido era el Señor Oscuro en recuperar su poder. Así muestra como un monstruoso caballero negro, ataviado con una armadura pesada y un porte cruel, captura Minas Ithil y destruye el árbol blanco, pasando a conocerse para siempre esa torre como Minas Morgul. Isildur consigue escapar con un fruto del árbol, y luego Sauron ataca a Osgiliath, pero Anarion consigue confrontarlo y expulsarlo de la ciudad. Es en este punto donde Elendil y sus hijos comprenden que el poder del Señor Oscuro no puede contenerse en solitario, y deciden forjar la última alianza de elfos y hombres. Juntos, en Dagorlad, combaten a las huestes de Sauron hasta sitiar Mordor. Dura es la batalla y numerosas las bajas. Pero tras 7 años de severo asedio, el mismo Señor de la Tierra Negra se ve obligado a salir y confrontar directamente a los capitanes de los ejércitos de los pueblos libres. En esa última batalla, en las lomas del Monte del Destino, destruye a Gil-galad al mismo tiempo que cae ante sus enemigos. Entonces Isildur toma los fragmentos de la espada rota de su padre, Narsil, y corta el anillo único de la mano muerta de Sauron. Así es vencido Sauron, su cuerpo destruido y su espíritu huye al este. Pero Isildur,
considerando este como una recompensa por la muerte de su padre, se niega a destruir el anillo único, condenando su herencia para siempre. Con estos sucesos termina la Segunda Edad. Cerca del año 1050 de la Tercera Edad, su sombra se agita en el este. Sin el anillo único y con parte de su poder menguado, es lento en reconstruir su espíritu, pero Sauron sabe que el anillo no ha sido destruido, pues consigue recuperar parte de su poder. El único estaba perdido, es traicionero y siempre intentará volver con su amo. La compañía de Isildur es atacada por un grupo numeroso de orcos y huye con el anillo puesto. Este se desliza de su dedo y se pierde en las profundidades del río Anduin, e Isildur muere por las flechas de los orcos al ser revelada su posición. En ese momento, Sauron se instala en el Bosque Verde, en una colina donde emerge su nueva fortaleza, a partir de entonces conocida como Dol Guldur. Extiende su terror y hechicería, perturbando a todos los seres fáciles de corromper, hasta ser conocido por los viajeros como el nigromante de Dol Guldur. Es en esta época cuando llegan los Istari a la Tierra Media, un grupo de Maiar enviados para ayudar en distintas labores a los pueblos libres. Con apariencia de hombres sabios y venerables, viajarán entre los distintos reinos de hombres, enanos, elfos y hobbits, ofreciendo su conocimiento de buena voluntad con la misión de protegerlos del poder de Sauron, al mismo tiempo que estudiaban los métodos del enemigo oscuro. De todos ellos, su mayor enemigo fue Gandalf, Olorin, Enaman, Maya de Manwë, el más distinto en pensamiento a Sauron, pues en la música de Gandalf siempre hubo la paz, el libre albedrío y la confianza en todas las razas de la Tierra Media. Justo al contrario que Saruman, Curumo en el Reino Bendecido, Maya de Aulë, líder de la Orden y del Concilio Blanco. Muy fácil fue corromper a Saruman, pues en un principio Sauron no era muy distinto en juicio, idea e intención. Solo Gandalf sospechó de la sombra de Dol Guldur. Hizo varios viajes a la Torre del Nigromante. Uno de ellos coincide con el momento en el que el anillo único es encontrado por dos hobbits, Digol y Smigol. Todo eso ocurre alrededor del año 2460 de la Tercera Edad, pero es en el año 2850 cuando realmente su espíritu se revela como el del Señor Oscuro. Así que Gandalf informa al Concilio Blanco, pidiéndoles atacar juntos, ahora que Sauron aún no había recuperado todo su poder. En este punto, Saruman ya codiciaba el anillo para él, así que rechaza su petición, pues creía que si el Señor Oscuro era expulsado del Bosque Negro, permanecería oculto. Pero Gandalf insiste, y en el siguiente encuentro del Concilio Blanco, Saruman ya sabe que Sauron conoce el destino del anillo y la ruina de Isildur, así que accede a atacar Dol Guldur. El embate del concilio llega demasiado tarde, pues Sauron ya ha dispuesto todo en Mordor para preparar la ofensiva final contra los pueblos libres. Finge ser derrotado y viaja de nuevo a Mordor, donde reagrupa todos sus ejércitos y prepara a sus cabecillas para el asalto final a la Tierra Media. Algo ocurre que apresura todos los acontecimientos y precipita a Sauron hacia la guerra. La criatura Gollum es capturada en Mordor, en posesión del anillo durante más de 500 años. El joven antes conocido como Smigol siente la llamada del anillo, que de nuevo traiciona a su portador para acercarse a su amo. Tras torturarlo, Gollum revela la posición del anillo, la comarca. Usa los Palantiri para seducir a Saruman y Denethor, ataca a Osgiliath y el Bosque Negro y manda en busca del anillo a los siervos que no iban a fallarle, los Nazgûl, los 9 espectros del anillo. A partir de aquí, todos conocéis la historia de Sauron y el anillo único.
El anillo pasa de manos de Bilbo Bolsón a su sobrino Frodo. Gandalf, por sus habituales visitas a su amigo Bilbo y siempre cercano a los hobbits, termina sospechando del origen del viejo anillo. Cuando finalmente descubre su naturaleza original, manda a Frodo a refugiarse. Larga es la persecución de los Nazgûl por todo Eriador, pero son alcanzados por Glorfindel en los vados del Bruinen y arrastrados corriente abajo, siendo despojados de sus caballos. Volvieron con su amo como una brisa de nube de ceniza oscura y terrible. Cuando llegan a Mordor, Sauron les proporciona nuevas monturas, pero esta vez son unas terribles bestias aladas. Con el anillo en Rivendell, Sauron empieza a hacer movimientos desesperados. Por su naturaleza, no entra en su pensamiento que el propósito de sus enemigos sea destruirlo, así que todas sus estrategias se apoyan en el miedo al resurgir de otro señor poderoso que pudiera desafiarlo. Así, decide centrar sus ataques en Minas Tirith, donde cree que la compañía va a llevar el anillo para usarlo en su contra como un arma de guerra, mientras Saruman hace la guerra contra los hombres en Rohan. Pero nada sale como el Señor Oscuro esperaba, y Saruman es derrotado. En ese momento, Sauron, tras un acto insensato de Pippin, consigue conectar con el Palantir y toma al Hobbit por prisionero de Saruman. Es entonces cuando Aragorn usa el Palantir y se muestra ante Sauron con la espada de Elendil y el anillo de Barahir. Así que Sauron comprende que el heredero de Isildur ha recuperado su poder y Saruman ha sido derrotado. Los peores temores del Señor Oscuro se cumplen, pues el heredero de Isildur tiene el anillo. Es una amenaza suficiente para hacerle perder la guerra. Así que se precipita hacia Minas Tirith, dominado por la prisa y el pánico. Mientras los ejércitos de Sauron combaten a los pueblos libres en la misma Puerta Negra, dos pequeños hobbits perdidos en la inmensidad de la Tierra Tenebrosa llegan hasta el Monte del Destino, donde el único fue forjado, con la intención de destruirlo. Pero la voluntad del anillo es terrible, y el peso que ejerce sobre su portador es irresistible, incluso para el corazón generoso de un hobbit, y Frodo no consigue arrojarlo a los fuegos del Orodruin. Es aquí donde las predicciones de Gandalf se cumplen, pues la criatura Gollum tenía un papel en todo esto, al fin y al cabo. Pelea con Frodo en la misma grieta del Monte del Destino, y en el forcejeo caen él y el anillo en los fuegos donde fue forjado. Es así como todo se desmorona para el Señor Oscuro de Mordor. El anillo es destruido, Sauron despojado de su espíritu, Barad-dûr se derrumba y los pueblos libres asisten a la caída del Gran Ojo, el Señor de los Anillos.